Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están mis queridos seguidores? Espero que este día los encuentre llenos de energía, entusiasmo y por supuesto listos para un buen chisme. Y si por alguna razón el día no va como lo esperaban, no se preocupen. Porque hoy nos sumergiremos en un tema que ha mantenido a todos los fans en vilo, a los medios especulando sin parar, y que ha generado ríos de tinta y un sinfín de debates en redes sociales. Exacto. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que conquistó nuestros corazones en la inolvidable serie Love is in the Air, y de todos los rumores, las especulaciones, las desmentidas y finalmente la verdad, o al menos lo más cercano a ella, sobre su relación. Este vídeo, como ya saben, será un viaje a través de los misterios del amor y el estrellato. Un recorrido por las declaraciones, las pistas, los gestos, las fotos, los silencios y sobre todo por la interpretación que podemos hacer de todo esto. Vamos a analizar cada detalle, cada rumor, cada información que se ha filtrado, para intentar armar el rompecabezas de esta historia de amor que cautivó al mundo entero. Y como siempre, mi objetivo es ofrecerles la información más clara, completa y objetiva posible, basada en hechos y en el análisis crítico de la información disponible. Pero antes de que nos adentremos en el jugoso mundo del chisme, quiero recordarles algo muy importante. Si son fans de Kerem y Hande, si son amantes de la farándula turca, si disfrutan de un buen drama romántico, o si simplemente sienten curiosidad por desentrañar los secretos de esta pareja, este vídeo es para ustedes. Y como ya saben, para no perderse ninguno de los próximos vídeos, les recomiendo que se suscriban al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguna de las novedades que publico semanalmente. Cada semana estaré subiendo contenido fresco y emocionante sobre sus celebridades favoritas, reseñas de series y películas turcas, análisis de noticias y mucho más. Así que suscríbanse ahora mismo. Es un clic que vale la pena y que los mantendrá al día con todo lo que acontece en el mundo del entretenimiento turco. Ahora sí, comencemos nuestro viaje. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, como ya les dije, es una de esas historias que parecen sacadas de una telenovela turca. Dos actores jóvenes, guapos, talentosos, con una química innegable, que se enamoran en el set de rodaje. Un clásico de las historias románticas. Su conexión en Love is in the Air era evidente para todos. Las miradas cómplices, las sonrisas radiantes, la complicidad en cada escena. Todo era perfecto. La química entre ellos traspasaba la pantalla y llegaba directamente a los corazones de los espectadores. Y por supuesto, los fans, que son el alma de todo este universo, no tardaron en empezar a especular. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de fotos, de vídeos que analizaban cada gesto, cada mirada, cada interacción entre Kerem y Hande. ¿Será que esto es real? ¿Será que el amor traspasa la pantalla y se convierte en una realidad palpable? Y para sorpresa y alegría de todos, la respuesta fue afirmativa. Kerem y Hande confirmaron su relación, y el mundo entero se enamoró de ellos como pareja. Era la pareja perfecta. Se veían felices, enamorados, compartían fotos juntos en redes sociales, se dedicaban mensajes románticos, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Era una época de ensueño para los fans, que vivían cada foto, cada publicación, cada aparición pública como un cuento de hadas moderno. Era el Senkalkam hecho realidad, la historia de amor de Eda y Serkan fuera de la pantalla. Los fans soñaban con su amor y lo celebraban como propio. Pero como en toda historia, la felicidad no dura para siempre. Y aquí es donde empieza el drama, los rumores, las especulaciones y el torbellino mediático. La realidad a veces puede ser cruel y el amor, por mucho que lo deseemos, no siempre es eterno. Todo comenzó con pequeños indicios. Fotos que dejaban de publicarse juntos, comentarios ambiguos en entrevistas, rumores sobre discusiones y distanciamiento. Los fans, siempre atentos a los detalles, empezaron a notar cambios sutiles en la dinámica de la pareja. Las publicaciones conjuntas eran menos frecuentes, los mensajes románticos se redujeron, y las apariciones públicas juntos se espaciaron. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias jugosas y de historias que generen clics, no tardaron en empezar a especular. Los titulares comenzaron a hablar de crisis, de rupturas inminentes, de terceros en discordia. La prensa rosa turca, conocida por su intensidad y su capacidad de generar controversia, se volcó en la pareja, analizando cada movimiento, cada gesto, cada silencio. Los rumores se multiplicaron como la espuma.
Se hablaba de infidelidades, de problemas de compatibilidad, de diferencias irreconciliables. Cada día aparecía una nueva noticia, un nuevo rumor. Una nueva especulación, alimentando la ansiedad de los fans y la voracidad de los medios. Algunos medios especulaban sobre la injerencia de familiares en la relación, otros sobre la incompatibilidad de sus agendas profesionales, y otros incluso insinuaban la presencia de terceras personas en la vida de alguno de los dos. Y por supuesto los fans, que habían sido testigos del nacimiento de este amor en la pantalla y que habían vibrado con cada momento de felicidad de la pareja, estaban desesperados por saber la verdad. Querían saber qué estaba pasando realmente, si su cuento de hadas se había roto, y si el amor que habían visto en la pantalla era una mentira. En medio de todo este caos mediático, Kerem Bürsin tuvo que salir a dar la cara. En diversas entrevistas intentó desmentir los rumores, aunque sin entrar en demasiados detalles. Afirmaba que su relación con Hande era buena, que se llevaban bien y que estaban tranquilos. En algunos casos, sus declaraciones eran vagas y evasivas, en un intento por no alimentar la controversia. Sin embargo, sus palabras no siempre coincidían con las acciones, y los rumores continuaban. Los fans, que eran muy observadores, notaban que en algunas entrevistas Kerem parecía incómodo al hablar del tema, y sus respuestas, aunque amables, carecían de la pasión y el entusiasmo que antes demostraba. Por otro lado, Hande Erçel, generalmente más reservada y discreta en cuanto a su vida personal, también tuvo que lidiar con la avalancha mediática. En algunas entrevistas evitaba hablar directamente de su relación con Kerem, lo que por supuesto alimentaba aún más las especulaciones. A veces sus respuestas eran ambiguas, dejando entrever cierta inestabilidad en la relación. Hande, conocida por su elegancia y su profesionalismo, intentaba mantener la calma y no dar pie a la controversia, pero la presión era palpable. En medio de todo este ambiente de rumores y desmentidas, los fans se sentían confusos. ¿Qué creer? ¿Qué no creer? ¿Estaban realmente juntos? ¿Se habían separado en secreto y estaban intentando ocultarlo? La incertidumbre era enorme y los seguidores de la pareja se sentían en un laberinto de información contradictoria y confusa. La ansiedad y la especulación eran la orden del día en las redes sociales y en los foros de fans. Pero, ¿cuál era la verdad detrás de todo esto? ¿Qué estaba pasando realmente entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? ¿Cuál era el motivo real de su distanciamiento? Lo cierto es que después de meses de especulaciones, la realidad se impuso. La relación entre Kerem y Hande llegó a su fin. La ruptura se confirmó oficialmente y los fans tuvieron que aceptar la triste noticia. Pero, ¿cuál fue el motivo real de la ruptura? ¿Qué llevó a esta pareja perfecta a separarse? Aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, y donde la complejidad de las relaciones amorosas se manifiesta en todo su esplendor. Aunque los medios de comunicación intentaron encontrar una explicación concreta y sensacionalista, lo cierto es que la verdad es más compleja y multifactorial. No hubo un único factor determinante, sino una combinación de circunstancias y elementos que, en conjunto, llevaron al fin de la relación. En primer lugar, la presión mediática fue enorme. Constantemente estaban siendo perseguidos por paparazzi, sus vidas personales eran analizadas al detalle, y cualquier pequeño gesto o comentario era interpretado, magnificado y distorsionado. La constante exposición mediática a las especulaciones, los rumores y la falta de privacidad pudieron haber afectado a la relación, generando tensiones y dificultando la comunicación. La presión constante de los medios, la búsqueda implacable de la noticia, y la necesidad de mantener una imagen pública, pudieron haber desgastado la relación, impidiendo que la pareja tuviera un espacio de intimidad y tranquilidad. En segundo lugar, las agendas profesionales de ambos actores eran muy apretadas. Estaban inmersos en proyectos importantes, lo que les exigía mucho tiempo, energía y dedicación. La distancia, los viajes, las largas jornadas de trabajo y la falta de tiempo libre pudieron haber afectado a la relación, dificultando el contacto y la convivencia. Las exigencias de la industria del entretenimiento, la necesidad de cumplir con los compromisos profesionales y la ambición de ambos por destacar en sus carreras pudieron haberles restado tiempo y energía para dedicar a su relación. En tercer lugar, se rumorea que existían diferencias en sus personalidades y expectativas. Aunque se amaban, quizás tenían diferentes objetivos en la vida, o no se entendían en ciertos aspectos. La compatibilidad a veces es un desafío incluso para las parejas más enamoradas.
La personalidad de Kerem, más extrovertida y sociable, quizás chocaba con la naturaleza más reservada y reflexiva de Hande. También se especuló sobre diferencias en sus proyectos profesionales y sus aspiraciones personales. Además, es importante considerar que las relaciones amorosas son complejas y multifacéticas. No siempre hay una única causa para una ruptura. A veces simplemente el amor se acaba, o la relación evoluciona de manera diferente a como se esperaba. Las personas cambian, las circunstancias cambian, y lo que funcionaba en un momento dado, puede dejar de funcionar en otro. Kerem Bürsin, después de la ruptura, se mantuvo bastante reservado. En sus entrevistas se limitó a afirmar que la relación había terminado de manera amistosa y que les deseaba lo mejor a ambos. No quiso entrar en detalles sobre los motivos de la ruptura, demostrando un gran respeto por Hande y por la intimidad de su relación. Mostró madurez y elegancia al evitar alimentar la controversia y al no revelar detalles que pudieran perjudicar a la otra persona. Hande Erçel, por su parte, también se mantuvo discreta, aunque en algunas ocasiones dejó entrever cierta tristeza y decepción. Sin embargo, siempre mantuvo una actitud respetuosa hacia Kerem. Como buena profesional, continuó con su trabajo, enfocándose en sus proyectos y mostrando una imagen de fortaleza y optimismo. Su postura fue un ejemplo de madurez y de saber afrontar los desafíos de la vida pública. A pesar de la ruptura, tanto Kerem como Hande han seguido adelante con sus vidas. Han continuado con sus exitosas carreras profesionales, y han sido vistos en compañía de otras personas. Han demostrado una vez más que la vida sigue y que el amor, aunque a veces se acaba, no es el final del camino, sino una nueva oportunidad para crecer, aprender y encontrar la felicidad. Han demostrado resiliencia y fortaleza y han seguido adelante con sus vidas, sin perder la esperanza en el amor y en el futuro. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Qué lecciones podemos aprender de la historia de Kerem y Hande? En primer lugar, que la vida de los famosos no es perfecta. Aunque parezcan tenerlo todo, también enfrentan problemas y desafíos como cualquier persona. La presión mediática, las exigencias profesionales y las expectativas sociales pueden afectar a sus relaciones. En segundo lugar, que las relaciones amorosas son complejas. No siempre hay una única causa para una ruptura. A veces simplemente el amor se acaba, o la relación evoluciona de manera diferente a como se esperaba. En tercer lugar, que es importante respetar la privacidad de las personas. Los medios de comunicación y los fans a veces se obsesionan con la vida personal de los famosos, pero es fundamental recordar que tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones. Y por último, que la vida sigue. Después de una ruptura, siempre hay que seguir adelante, aprender de la experiencia y buscar la felicidad en otros aspectos de la vida. En resumen, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un ejemplo de cómo la fama, la presión mediática y las complejidades de las relaciones pueden afectar a una pareja. Aunque su historia de amor tuvo un final triste, nos dejó importantes lecciones sobre la vida, el amor y la importancia de respetar la privacidad de los demás. Los rumores fueron muchos, las desmentidas también, pero al final, la verdad, aunque dolorosa, se reveló. Y a pesar de todo, tanto Kerem como Hande han seguido adelante, demostrando que la vida, con sus altibajos, continúa. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis detallado sobre los rumores y la verdad detrás de la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Intenté darles la información más completa y objetiva posible, basada en los hechos y en un análisis exhaustivo de la información disponible. Me gustaría mucho saber qué opinan ustedes. ¿Creen que fue la presión mediática lo que acabó con su relación? ¿O creen que hubo otros factores importantes? ¿Qué lecciones sacan de esta historia? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus opiniones, sus teorías, todo lo que se les ocurra. Vamos a conversar. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden darle un like. Me ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con todos los fans de Kerem y Hande que conozcan. Y sobre todo, suscríbanse al canal. No se pierdan los próximos vídeos, que vienen con más noticias, más chismes, más análisis y mucha diversión. Es totalmente gratis y les aseguro que no se arrepentirán. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.